Cuando uno está metido pasionalmente con un tema y uno estudia pasionalmente lo que uno quiere estudiar, les prometo que les va a ir muy bien. Uno tiene que tener una vocación, uno tiene que tener pasión por lo que hace y hacer las cosas que uno hace con pasión. Uno tiene que tener fe en lo que hace. Si uno tiene vocación, pasión y fe en lo que hace, les prometo que les va bien. Caracol Podcast y Unisabana Medios presentan Ágora. Nuestro invitado de hoy es un referente ícono de la radio en Colombia. Es uno de los hombres que más ha hecho por la radio en este país. Es hijo de emigrantes alemanes, viene de un hogar muy musical. Su bisabuelo era compositor, su mamá cantante y su papá pianista. Así que la música la trae en los genes. Creció escuchando los clásicos y eso le marcó para siempre el rumbo profesional que tomó finalmente su vida. Estudió en los colegios Nueva Granada, en el Abraham Lincoln, y se graduó finalmente de bachiller en el Colegio Americano de Bogotá. A mitad de camino en su carrera, abandonó la veterinaria y se dedicó a la radio, que fue finalmente su pasión. En el año 1969, paralelamente a su carrera universitaria, empezó a hacer sus primeros pinitos en una emisora que se llamaba Radio 15. Seguramente ustedes no la llegaron a conocer, emisora que desapareció ya hace muchos años. Esa emisora pertenecía a la que hoy conocemos como Cadena Caracol, la Radio Caracol. En el año 72, nuestro invitado desistió finalmente de sus estudios universitarios y emprendió su carrera en la radio en Emisoras El Dorado. Emisoras El Dorado que creó Julio Sánchez Vanegas, padre del director de W Radio, de Julio Sánchez Cristo. También hizo parte del equipo de la Superestación de Radio Super y pasó por Todelar Estéreo, hoy conocida como La X. Hizo radio en Radiovisión y en una emisora que marcó también la vida de muchos jóvenes de la época, la HJJZ. Lo último que hizo, lo último que escuchamos en emisoras masivas, en radio comercial, lo hizo en Caracol Estéreo, que hoy es conocida como la W Radio. Allí fue director musical y pegó muchísimos éxitos, muchos programas exitosos que todavía hoy suenan en esas emisoras. Además de hacer radio, nuestro invitado ha sido escritor, ha escrito especialmente sobre música y sobre los Beatles, que han sido su gran pasión. The Beatles, la historia, año 2003, el ABC del rock, año 2007, Surcos del pop, año 2011, que tiene el nombre de uno de los programas bandera de nuestro invitado, y los Beatles, año 2017. Este personaje es de los pocos hombres o de las pocas personas que ha sido galardonado con un disco de oro sin ser músico, simplemente por la tarea, la trayectoria que ha hecho a lo largo de casi 40 años en la radio colombiana y por la música en nuestro país. Se trata de Manolo Belón, el DJ de todos los tiempos. Manolo, bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Gracias por tus palabras, William. ¿Por dónde comenzar? ¿Por dónde seguir y por dónde terminar? Es probablemente la pregunta que uno siempre se hace cuando uno se para frente a un auditorio a charlar. Pero todo comienza en casa con el tema de la música. Yo comencé escuchando música clásica porque mis papás, con formación musical, aunque mi mamá era enfermera, papá era matemático puro, siempre las pasiones musicales estuvieron presentes. Entonces, escuchar los viejos acetatos, y quiero decir acetatos, no los vinilos, digamos, de los últimos 50 años, sino los viejos acetatos, unos discos gorditos, pesadísimos, se ponían en la radiola y se escuchaban durante horas. Por supuesto, había también música que se escuchaba en vivo, había un piano en la casa, papá tocaba el piano, mamá tenía una voz de contralto absolutamente espectacular. O sea que eso es como un poquito el origen, además de que mi bisabuelo a finales del siglo XIX fue un compositor.
No era precisamente un Mozart, un Beethoven, pero algo hizo. Y en internet se consiguen a veces algunas partituras de las cosas que él escribió. Pero todo eso para decirles que la música como que marca la vida de este pelado que nació en Bogotá hace un pucho, ¿no?, de años, y que lo ha acompañado a lo largo de toda su vida. Hay cosas que son como indicativas de lo que yo iba a hacer después, pero que como que no lo entendía. Cuentan en la familia que por allá en 1900, whatever, yo tenía 3 o 4 años, a mi papá lo invitaron a un programa que se llamaba el radioperiódico La Opinión, de un periodista que se llamaba Alberto Galindo, que se transmitía en la emisora Nueva Granada, creo que fue, que es hoy la básica de RCN. Y obviamente toda la familia entonces estaba al frente, rodeando el radio, mientras a papá lo entrevistaban. Y este muchachito se levanta y mira detrás del sofá, detrás de los sillones, detrás de las cortinas, detrás del radio, a ver en dónde estaba papá. Hasta que le explicaron que, pues, un curso rápido de electrónica, que uno podía estar en otra parte y se podía escuchar aquí. Pero ya había como esos intereses por llegar como a la radio. En el bachillerato yo generalmente era el que animaba los bazares del colegio. Una anécdota que, o sea, tómenlo como es. Hubo un día que había una reunión, era una asamblea de todo el bachillerato, porque iba a haber una charla de un personaje que había venido a los Estados Unidos, que era una persona importante, yo no recuerdo quién era, pero el profesor Cabana, que era el que manejaba el equipo audiovisual del colegio, estaba enfermo y no fue. Entonces en el colegio, desde el rector para abajo, estaban todos desesperados. ¿Qué vamos a hacer? Entonces yo con mis 15 años dije, ¿sabe qué? Ábranme el salón de sonido y yo prendo los equipos. Y claro, 15 años, ¿usted qué va a saber de eso? Finalmente los convencí, subí, prendí, eso era como en un segundo piso, prendí los equipos y se pudo dar la conferencia y fue todo un éxito. Lo que pasa es que yo no me di cuenta para qué estaba hecho y me dediqué a estudiar, comenzar a estudiar veterinaria y zootecnia. En 1969, por esas coincidencias maravillosas de la vida, llego a la radio. Un día me invitan a hacer una corrección que le había pillado a un disc jockey de la emisora, Edgar Restrepo Caro, en un gesto de gran humildad que nunca terminé de agradecer. Me dijo, venga, me acompaña a la emisora mañana y me corrige al aire. Y fui, y cuando me paré frente al micrófono, fue como un momento de revelación. A partir de ahí mi interés por la universidad obviamente declinó. Obviamente le empecé a dedicar más tiempo a la radio. En esa época, pues estudiar veterinaria o zootecnia se estudiaba en la Nacional o se estudiaba en la Nacional. No había alternativas. Entonces, con los cierres en la universidad, eso cada vez que había una pedrea, ¡pum!, cerraban la universidad de un semestre. Ustedes saben lo que es llegar 6 meses después a ver el mismo ternero esperándolo a uno para clase de anatomía. No es exactamente lo más grato. Pero finalmente yo creo que los veterinarios, mis compañeros que sí se graduaron, debieron celebrar de que yo no terminé la carrera. Probablemente hubiera sido un buen veterinario o un buen zootecnista, pero bueno. Con la llegada a la radio suceden cosas. Empiezo a hacer primero como un apoyo informativo para los disc jockeys de la emisora, porque una emisora que pasaba rock y pop anglo, básicamente, o sea, en una proporción de 2 o 3 a 1 por español, 2 o 3 canciones en inglés por una en español, los disc jockeys en la mayoría de los casos no tenían acceso a información, pero a mí me llegaban por los amigos de mis papás revistas gringas, periódicos gringos, así fuera con 8, 10 o 15 días de antigüedad. Pero eso con frecuencia significaba que uno tenía noticias frescas, ¿no?
Recuerden, no había internet o cosas emocionantes de esas. Uno vivía de lo que uno podía ver en los periódicos, en las revistas. Entonces yo recogía esa información, se la llevaba y ellos me permitían entonces hacer como vuelitos. Y entonces me dejaban, comente esto, comente lo otro, hasta que en 1970, en la prestigiosa emisora Radio Latina de Bogotá, en los 1550 kilociclos en AM, Edgar Restrepo Caro me dijo, mire, yo tengo un programa el sábado por la tarde, pero yo ya no lo puedo atender. Hágalo usted. Sábado por la tarde, un pelado de 21 años se iba todos los sábados a hacer un programa en vivo durante 2 horas. Cuando la mayoría estaban, mis amigos estaban todos jugando, quién sabe qué, básquetbol, estaban leyendo, estaban durmiendo. Yo estaba trabajando en una emisora. Eso es lo que sucede cuando se apasiona uno con los temas. Radio Latina era una emisora, entre otras cosas, divertida. Era la emisora de la ANAPO. Pero políticamente no tenía mucho que ver. Simplemente era como... había, claro, noticieros en donde promovían sus cosas. Pero era básicamente una emisora musical. Entre otras cosas, soplete por si las moscas para que no se le olvide a uno. Cuando yo estaba en Radio 15, ya de planta, es muy fácil torcerse, ¿ok? Porque uno salía a la calle y uno se movía en ciertos círculos y uno iba a la calle 60, que era como el centro de reunión de la gente joven allá en Chapinero, ¿cierto? Los hippies y cosas de esas. Y además, uno con los amigos del barrio y cosas, uno ya tenía un cierto reconocimiento. Y es muy fácil estrellarse. Entonces uno se va creyendo el cuento y está uno convencido de que sí, yo soy la superestrella de la radio. No, olvídense, o sea, 3 añitos trabajando en radio, tengo 50 o 100 oyentes. No, yo soy el chacho. Y en una situación de esas me agarré con el gerente de la emisora. La razón fue muy simple. Yo tenía turno de 6 a 10 de la mañana. A las 10 de la mañana llegaba el director de la emisora y trabajaba hasta las 2 de la tarde y hacía un conteo, ¿okay?, de los éxitos de la emisora. Pues uno, para estar un sábado a las 6 de la mañana, imagínense levantarse a las 4 o alguna cosa así, divertido, ¿no? Precioso horario, como dicen por ahí. Pero llegué a las 6 de la mañana y eran las 10 y el director de la emisora no llegaba. Eran las 10:30 y el director de la emisora no llegaba. Y yo ahí clavado. Y entonces finalmente el director me llama y me dice, Manolo, mire, es que lo que pasa es que amanecí un poquito enfermo. Sábado por la mañana, un poquito enfermo. Sí, claro, ya voy Toño, ¿cierto? Me demoro en llegar. Mire, yo tengo un compromiso a las 11 de la mañana, yo me tengo que ir. No, usted no se puede ir hasta que yo no llegue. Le dije, pues, ¿sabe qué? Yo me voy. Y en efecto, yo tenía turno hasta las 10 de la mañana. Me fui como faltando un cuarto para las 11. Aquí para entrenos yo no tenía nada que hacer. Pero arranqué. Sobra decir que el lunes por la mañana, el gerente de la emisora, don Armando Osorio Herrera, una de las voces más bellas que ha dado este país, que era gerente de la emisora, don Manolo, venga a mi oficina. Sí, don Armando. Usted hizo y... Sí, pero don Armando, es que mire que... justificaciones. Usted se cree muy chacho, ¿no? Le voy a proponer una cosa. Hagamos una cosa. A partir de mañana, usted trabaja el horario de 10 de la noche a 6 de la mañana. En ese horario usted hace lo que se le da la gana y ya no va a tener que responderle a nadie. Gracias. Hice turno bombillo como durante 10, 12 meses. Y en efecto, hice lo que se me vino en gana. No era muy grato, créanme. Cuando todos mis amigos los domingos iban a rumbear, se iban de paseo, cosas los sábados, yo estaba durmiendo porque tenía que trabajar por la noche. Muchas gracias. Pero eso me aterrizó y me hizo darme cuenta que las cosas no son tan sencillas como uno a veces piensa. Y la fama no existe. Eso es un invento que uno se mete en la cabeza y es muy rico, ¿cierto? Pero esa vaina no existe.
Con el paso del tiempo pasé por otras emisoras, finalmente fui director de Radio 15 durante una temporada, llegué a emisoras El Dorado, la emisora de la que hablaba William, la de Julio Sánchez Vanegas. Trabajé allá como durante un año, volví a Radiovisión cuando ya director de la emisora era Gonzalo Ayala, el legendario Gonzalo Ayala, el de Pompín y ¿cómo se llamaba el pajarito ese? ¿Te acuerdas, William? Bueno, ese. Tenía una serie de personajes en la emisora y con Gonzalo trabajamos juntos como durante 3 años. Él volvió después a Todelar, después de Tequendama asumió la dirección de Radio Musical. Con un amigo asumimos la dirección de Radiovisión, como se llamaba entonces, una emisora muy exitosa a finales de los 70, comienzos de los 80. Y simultáneamente comencé a trabajar en la emisora referente de la música buena, en Caracol Estéreo, una emisora creada, desarrollada por uno de los maestros de la radio, Enrique París Sarmiento, que en paz descanse, el eterno jefe para una cantidad de nosotros. Con Enrique aprendí radio, lo que no está escrito, y finalmente, en 1998, llegué a ser director de la emisora y fui el segundo y último director de la emisora. En 2013 volvió la W. Seguí como discjockey de la emisora hasta que me pensioné. Pero entre tanto hice además televisión. Trabajé con noticieros, 7 días en el mundo. Trabajé con CMI, una gran experiencia. Trabajé con TV Mundo, con Juan Guillermo Ríos. Tuve enormes maestros. Y en el tiempo, desde 1979, tuve una columna, después fui editor de las páginas de Cultura y Espectáculos del Tiempo en el 85-86, cuando trabajé. ¿Saben quién era el jefe de redacción en El Tiempo en esa época? El señor Francisco Santos Calderón. Pachito era jefe de todos nosotros los editores. Experiencias divertidas que uno tiene en la vida. No, es en serio. O sea, no estoy tomando el pelo, lo estoy diciendo con absoluta seriedad. Para que lo entiendan, les voy a contar la anécdota completa. Yo estaba sentado un día, hacia las 6 de la tarde, cerrando páginas. Y estaba sentado ante mi computador y se me estaban escurriendo las lágrimas. Y viene Pacho y me dice: ¿a usted qué le pasa? Él es un poquito duro para hablar. ¿En serio? Entonces, ¿a usted qué le pasa? Le dije: no, Pacho, es que acabo de hablar con el médico y mi mamá está que se muere. ¿Y usted qué está haciendo? Pues estoy cerrando páginas, ¿no? ¿Se acuerdan? Estoy contratado como editor, cerrar páginas, tal. Me dice: pues yo no creo que usted deba estar aquí, usted se va. Le dije: pero tengo que cerrar páginas. Me dice: mire, Manolo, usted tiene su mente en otra cosa, su mamá está mal, váyase, ¿sí? Yo me encargo de ver quién cierra la página y usted no se preocupe por eso. Pero es que, Pacho, me importa un pito. Por favor, póngase el saco y se va. ¿Ok? Gestos de humanidad que no son frecuentes en los jefes. Pero para que vean que Pacho sí tiene su corazoncito. Y lo tiene bien puesto. Suficiente ilustración sobre ese tema. Llega 2010 y tengo la feliz oportunidad de pensionarme. Eso es una etapa en la vida a la que todos debemos llegar y debemos llegar preparados. ¿Okay? Entonces, durante como 3 años eso era: mire, usted ya llega a la edad, y entonces conferencias y cosas de esas, y qué va a hacer después, ¿no? Y entonces no se vaya a poner a vegetar. Eso de sentarse en levantadora y en pantuflas con un vaso de whisky a las 10 de la mañana a ver la novela del canal Caracol, no lo haga. Dedíquese a cosas productivas. Finalmente, cuando uno llega pues a los 60 o 61 años, uno no es un anciano decrépito, a pesar de que Paul McCartney en When I'm 64 lo dice muy claramente, ¿no? Que cuando uno tenga 64 años, la esposa debe estar tejiendo mitones y patines para los nietos, y él debe estar sentado frente a la chimenea leyendo el periódico y comentando la actualidad mientras tiene un vaso de vino al lado. ¿Cierto? Poco más o menos era la visión que tenía Paul McCartney de lo que debía ser uno a los 64 años. Permítame, me río. Me pensiono, no puedo dejar la radio. Hay ofertas para hacer radio abierta, ninguna de ellas atractiva, ¿cierto? Ay, Manolo, es que venga,
se sienta con nosotros aquí en el programa de la tarde y participa y presenta canciones. ¿Perdón? Ponerme a guerrear con 5 personas más en una mesa de trabajo, como lo llaman elegantemente, ¿no? Los estudios de grabación, pues sí, tienen una mesa. Si es de trabajo, no sé, generalmente son mesas de mucha diversión, porque uno se divierte mucho haciendo las cosas. Pero guerrear 2 o 3 minutos por media hora o por hora para pasar una canción mientras ellos hablan de temas trascendentales sobre, por ejemplo, cómo acabar con el acné en la adolescencia, ¿no? O cuál es la mejor fórmula para que no se le caiga el pelo antes en fin. Entonces, finalmente dije no y creamos una emisora en internet, competencia de la de acá, que se llama surcosdelpop.com. Pueden borrar eso, ¿no? Después en la edición lo borran para que no haya competencia. Creo con mi representante una fundación, la Fundación Buscando las Estrellas, y una escuela de música. La música tiene virtudes terapéuticas. La música enriquece a los seres humanos, los hace mejores seres humanos, permite que el ser humano se transforme, encuentre inclusive de niños la manera de encontrar una forma de vida en la música. La música es buena. El entorno a veces no es tan bueno, pero la música en sí es buena y es lo que tratamos de compartir y mostrar. Dicto charlas, no solamente aquí, hacemos una cosa divertidísima que llamamos charlas concierto. Entonces paramos un grupo, generalmente, adivinen por qué, grupo tributo de Beatles, ¿no? Y entonces el grupo toca las canciones y yo echo el cuento, ¿no? Y eso también es divertido. Escribo. La primera vez que me publicaron algo yo tenía 12 años. En un periódico comunitario conté cómo había sido la experiencia de un viaje que hicimos un grupo de pelados a los llanos. ¿Okay? Y cuando el gallo a las 4:30 de la mañana empezaba a kikiriki y uno con ganas de dormir, ¿no? Era parte del cuento y les gustó lo que había escrito, entonces lo publicaron. Como digo, después estuve trabajando en El Tiempo y cosas. Y en el 2001, un compañero de colegio me dijo, había terminado de hacer un programa que se llamaba Ciclos Especiales con The Beatles en Caracol Estéreo, programa que duró casi 2 años, 99 horas, una por semana, en donde conté la historia de los Beatles en 99 horas. Créanme, da para el tema para eso, si no miren el libro, es gordito. Entonces me dice Guillermo, ¿sabe qué? Usted debería coger ese programa de radio y escribirlo. Sí, claro, es que eso es una buena idea, es que usted tiene como, hágale. Sí, claro, yo voy a escribirlo, lo que pasa es que ahora no tengo tiempo. Me dice, ¿sabe qué? Lo voy a llamar todos los días 4, 5, 6 veces y le voy a decir, empiece a escribir hasta que lo haga. Yo con solo pensar que iba a tener que aguantarme 5 o 6 llamadas diarias de Guillermo diciéndome, dándome lora con ese cuento, le dije, listos, me siento a escribirlo. Cogí los libretos y escribí el libro que se publicó en el 2003 y que 4 o 5 años después fue descontinuado. Y después escribí el ABC del rock, que claro, entonces después del éxito de The Beatles, listos, ¿qué va a hacer? No, voy a escribir una historia del rock. No, pues claro, toda la vida dedicado a eso. Siéntanse a hacerlo. Me gasté como 4 años. Mientras uno organiza pensamientos y uno dice, ¿cómo hago esto y por dónde lo agarro? Bueno, finalmente lo escribí. Escribí un libro que se llama Surcos del Pop, que era un anecdotario, ¿no? Por ejemplo, ¿ustedes saben por qué el grupo REO Speedwagon se llama así? En el libro está... No, ya, venga, les cuento. Resulta que ellos estaban tratando de pensar cómo llamar el grupo y pasaron frente a una estación de bomberos y había uno de los carros de bomberos que tenía las letras REO, que era la marca, REO. Y el Speedwagon es porque los carros de bombero andan a todas mechas. Okay. Entonces cuento una cantidad de anécdotas de eso y hace como un par de años con Penguin Random House, con Juan Sebastián Sabogal, que es el editor de No Ficción,
nos sentamos y ¿qué va a hacer? Y entonces le propuse que hiciéramos hacer de nuevo el libro de The Beatles. Y hacerlo de nuevo por una simple razón. El libro anterior había pasado por el proceso de corrección de estilo, que es lo que siempre sucede cuando uno escribe, ¿no? Hay alguien que sabe más que uno, que lo corrige. Errores gramaticales, errores de ortografía, créame que sucede. Y lo que pasa es que nunca me lo devolvieron con las correcciones. Y entonces, ¿qué hago? Pues el libro salió escrito por mí, pero con las correcciones que hizo el corrector, sin que yo pudiera intervenir. Entonces el libro es incómodo para mí porque usa una cantidad de terminachos y una cantidad de expresiones que yo en la vida utilizaría. Entonces no suena a mí. Entonces cuando hablamos de eso, a Juan Sebastián le dije, listos, pero hagamos una cosa. Escribo el libro de nuevo y lo volví a escribir. Desde la primera letra, la primera palabra, la primera frase, la primera página, hasta el final. Entonces, pero lo que pasa es que además yo tenía una cantidad de información nueva que había adquirido. Entonces, el libro comienza con la historia de The Beatles hablando desde sus abuelos. Porque es que lo que pasa es que uno no puede arrancar una biografía diciendo que John Lennon nació el 9 de octubre de 1940 en medio de un bombardeo de la Luftwaffe alemana sobre Liverpool, que entre otras cosas es mito. No hubo un bombardeo ese día, pero ese era el cuento que contaban. Si antes de eso él tenía mamá y papá, aunque no lo crean, ¿no? Entonces, lo que hice fue remontarme hasta donde pude, en algunos casos hasta los abuelos. Entonces traigo la historia a cada uno hasta que ingresa The Beatles, después llevo la historia de los Beatles hasta su final y a partir de 1970 cuento la historia de lo que va pasando con The Beatles y con cada uno de ellos como solistas hasta el 20 de junio de 2017, que es la última entrada del libro. Y por si acaso les interesa, la última entrada del libro oficializa el concierto de Paul McCartney el 24 de octubre de 2017. Toca hacer una nueva edición y decir que el 4 de octubre de 2017, llámate a Juan Sebastián, por favor. Esas son las cosas de la vida. Pero finalmente lo que espero les quede de todo esto es: me he divertido durante casi 50 años en mi profesión. Me he divertido durante casi 50 años en lo que escogí hacer en la vida, al punto que yo no lo considero realmente un trabajo. Ha sido una gozadera de principio a fin. En algún momento una periodista que llegó a un noticiero donde yo trabajaba, charlando con ella, yo le decía, y periodismo y tal, y bueno, y uno se pone a charlar y de repente yo le dije, ¿y qué quieres de tu profesión? Me dice, ganarme un Simón Bolívar. Y perdón, estudiar comunicación social para ganarse un premio Simón Bolívar. No es como la intención trabajar en una profesión por la satisfacción de hacerlo. 6 meses más tarde ella se había ido, un año más tarde supe que se había casado y pues, la carrera le sirvió para 3 cosas, pero con esa clase de mentalidad, ¿cierto? Y esto es aplicable a cualquier carrera, no es solamente con temas de comunicación. Cuando uno está metido pasionalmente con un tema y uno estudia pasionalmente lo que uno quiere estudiar, les prometo que les va a ir muy bien si siguen 3 pasitos. Uno tiene que tener una vocación para lo que uno va a hacer. Si uno no tiene, yo no era veterinario de vocación, comunicador sí. Uno tiene que tener pasión por lo que hace y hacer las cosas que uno hace con pasión. Y 3, uno tiene que tener fe en lo que hace. Si uno tiene vocación, pasión y fe en lo que hace, les prometo que les va bien. Hablamos dentro de 50 años a ver cómo les va. Gracias por acompañarme, muy amables. Si le gustó este contenido, compártalo. Encuéntrenos en Instagram como @caracolpodcast y envíenos sus comentarios.